Pues muy buenas noches a todos ustedes, a nuestra hora negra. Hoy, miércoles 26 de enero del 2022, siendo las 19:04. Miembros de nuestra organización NEA, Negocios entre Amigos, amigos propios e invitados especiales, gracias por acompañarnos en otra de nuestras ediciones. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Guillermo Sosaya Delano. Ese apellido es emblemático, ¿verdad, doctor? A ver si nos platica un minuto de qué hay detrás del apellido Delano. Y que nos viene a platicar de la perspectiva de la industria automotriz en México y en el mundo. Un tema muy importante y tanto más si es que seguimos siendo del top 5 de exportadores de autos en el mundo. Yo quisiera escuchar que todavía estamos ahí y si no, pues ya nos dirá las razones. Pero antes de cederle el micrófono, doctor Sosaya, quisiera leer un poco de su semblanza que es tremendamente interesante. Actualmente usted es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Esto desde agosto del 2020. Antes de esto estuvo usted fungiendo como presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México, SADCB, empresa subsidiaria de la famosísima Kansas City Southern. Y ahí estuvo desde abril del 2006 hasta julio del 2020. Cuenta ya con más de 40 años de experiencia en relaciones gubernamentales, en asuntos legales, en asuntos internacionales, así como en fusiones y adquisiciones. Previo a ser presidente ejecutivo de Kansas City Southern de México, fue director jurídico y de relaciones gubernamentales de ExxonMobil, México, posición que ocupó durante 9 años. También lo vamos a invitar a nuestro grupo especial de expertos en energía, ya que veo esa parte, ¿no? Tenemos ahí un foro especial para estos temas. Usted tiene un doctorado honoris causa que le otorga la Academia Mexicana de Derecho Internacional y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios avanzados en Derecho Corporativo y en Competencia Económica en el ITAM. Cursó usted un programa ejecutivo de Administración de Empresas Internacionales en la Universidad Thunderbird en Arizona, el programa de gestión para abogados en la Universidad de Yale, el curso ejecutivo para miembros de Consejo de Administración en la Escuela de Negocios de Harvard. Y veo que ha participado en muchos consejos. También tenemos un grupo de, digamos, de consejeros que nos creemos mucho. No es cierto, somos bien discretos. Y nos encantaría conocer un poco de su experiencia en ese tema. Así que ya lo vamos incluyendo en eso del grupo de amigos especiales. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles del 2020 al 21, vicepresidente de CONCAMIN desde 2018, miembro del Consejo de Administración de Afore Siglo XXI, de la empresa Ferrovalle y de Cumbre de Negocios desde mayo del 2016. Fue nombrado usted presidente del Consejo Binacional de Directores de la US Mexico Chamber of Commerce. Fue presidente del Consejo Mexicano de Transporte, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, presidente nacional de la American Chamber durante 2 periodos, 2010 a 2012, y es miembro del patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, ahí en sus tiempos libres, ¿verdad? Y miembro del Board de Fomento Educacional, ACE. Gracias por acompañarnos, doctor, y no me queda más que cederle el micrófono para que nos comparta toda su sapiencia, conocimiento y experiencia en el mundo de la industria automotriz. Muchísimas gracias, bienvenido.
No, muchas gracias a ustedes por este honor que me hacen de invitarme a platicar aquí a negocios entre amigos. Muy peculiar grupo que me interesó muchísimo desde que me hicieron la invitación, la cual, reitero, les agradezco muchísimo. La idea de esta noche es darles una presentación conceptual de cómo está el sector automotriz en México y de ahí podríamos partir después para las preguntas y que ustedes quisieran ahondar. No sé si el esquema que ustedes prefieran es ir preguntando durante la presentación o dejar las preguntas hasta el final. Cualquiera de los dos, yo estoy totalmente de acuerdo. Como me indiquen, así lo haremos. Muchas gracias, doctor. En ese sentido, invitamos a nuestra audiencia a que a través del chat de esta plataforma escriban sus preguntas y ya las vamos tomando para al final darle un espacio a las respuestas. De acuerdo. De acuerdo, pues sin más y con esas indicaciones iniciamos. La idea es platicarles un poco del panorama de la industria automotriz a nivel mundial, después un poco sobre la industria automotriz mexicana, la situación actual, las perspectivas y obviamente los retos y las oportunidades que son tan importantes en estos momentos, no solo en México, sino en el mundo entero. Pasamos a la siguiente, por favor. El panorama de la industria automotriz mundial. Es bien importante el señalar que de los 77.6 millones de vehículos que se producen en el mundo, el 17.2 se producen en Norteamérica. Y ahí sí hablamos Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Una parte muy importante se produce obviamente en Asia y en Oceanía, que es el 57%, y el 21.3% en la Unión Europea. Y estos números se van a reflejar un poquito en las posiciones de las que ya se cuestionaba al principio en qué lugar está México. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos apreciar claramente que de la producción de vehículos, eso es importante, somos el número 7 a nivel mundial, el país productor número 7. Y esto es una posición pues, muy relevante, es de liderazgo. Y les pido que por favor nomás vean dónde está China. China es el primer productor del mundo. Y ahorita vamos a ver y por qué les estoy pidiendo que se fijen en China. La siguiente, por favor. Somos el cuarto exportador a nivel mundial, otra posición de liderazgo también en la fabricación y exportación de vehículos. Y ahora veamos cómo en esta tabla, que es de exportadores, se desapareció China. Porque China produce una cantidad gigantesca de vehículos, pero vende internamente otra cantidad gigantesca y no alcanza estas posiciones de liderazgo para, como país exportador de automóviles a nivel global. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es la industria automotriz mexicana? Ya mencionábamos las posiciones de liderazgo. Ahora, ¿en qué se traduce? Bueno, en México somos el primer generador de divisas. Tiene una balanza comercial súper de 78,000 millones de dólares. Somos, ya lo mencionábamos, cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. El 33% de nuestras exportaciones manufactureras son productos automotrices. El séptimo fabricante también ya lo mencionábamos y aquí aclaramos primero, obviamente, primer fabricante en América Latina. Quinto exportador mundial de autopartes también y primer proveedor del mercado de los Estados Unidos en autopartes. Y 19.4% es la contribución al PIB manufacturero y luego ya de ahí se deriva que la participación del sector al PIB nacional es del 3.8%. Pues como pueden ver, es una industria muy relevante para la economía de nuestro país, para la economía, para la creación de empleos, para la generación de divisas y obviamente para el crecimiento de nuestro país. Ya habíamos mencionado cuál es la posición del PIB, en dónde se encuentra, cuál es el porcentaje en el sector manufacturero y qué otros sectores se encuentran también ahí, y solamente estamos por debajo del sector de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, otra vez la gran relevancia de este sector. Y un factor muy importante cuando hablemos de la mano de obra es que son trabajos bien remunerados, no son pago de salario mínimo ni mucho menos. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver la comparación de producción y exportación nacional de vehículos ligeros. Y como pueden ustedes ver, la diferencia es muy grande. México
de todos los vehículos que produce, exporta el 88%, un poco más del 88% de todos los vehículos que producimos en el país. Solamente se queda un porcentaje pequeño, casi el 11% se queda en nuestro país. Entonces tenemos un mercado interno que consideramos no ha alcanzado la madurez del tamaño de nuestra economía. Quiere decir que hay mucho margen para la venta de vehículos en México que no hemos logrado alcanzar todavía. Y bueno, necesitamos ir en ese crecimiento, en ese proceso año con año para llegar al mismo nivel. La siguiente, por favor. Bueno, la estructura productiva de la industria como modelo exportador, y aquí ustedes pueden apreciar en estas gráficas cómo se representa en cuanto a la exportación, en cuanto a los subsectores también, y la participación de los diferentes subsectores en el PIB de la industria automotriz, y la producción de vehículos ligeros y pesados por destino. Pueden ustedes apreciar en estas tres gráficas cómo qué bien se representa y claramente nos muestra el porcentaje y la importancia una vez más de este sector. Adelante, por favor. El modelo exportador. México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos. Eso pues no tenemos la menor duda, ya los números lo indican, pero además hay una serie de factores que han contribuido a que esto se dé. Uno, pues obviamente hablamos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, siendo Estados Unidos un país o el principal o de los principales consumidores de vehículos en el mundo. México se convierte en una plataforma para fabricantes de vehículos de todo el mundo venir a establecer sus instalaciones y de aquí lograr exportar con los beneficios del Tratado México, Estados Unidos y Canadá hacia los Estados Unidos. Además, la dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en una gran medida de los mercados externos. Ya lo mencionaba yo esto hace unos minutos cuando hablábamos del alto porcentaje de exportación de vehículos que tiene México. Entonces, según la circunstancia del mercado global, es la circunstancia del sector automotriz en nuestro país. Y el modelo exportador de México es un caso de éxito. Debe ir acompañado, obviamente, del fortalecimiento del mercado interno. Insistimos en el tema del mercado interno porque, reitero, no vemos que ha alcanzado ese grado de madurez que debería conforme al tamaño de la economía de nuestro país. La siguiente, por favor. En cuanto a la mano de obra, el sector automotriz, simplemente del mismo dependen directamente 1 millón de empleos. De esto se menciona que derivado de esto 3.5 millones de personas dependen del mismo. Entonces, consideramos un empleado que tiene su familia, entonces se benefician 3.5 millones de mexicanos de directamente. Indirectamente por los diferentes sectores que el sector automotriz toca, como es el transporte, servicios, en fin, unas de autopartes y muchos más, pues ahí se habla de que el sector automotriz llega a tocar hasta probablemente 35 millones de mexicanos a beneficiarlos por la generación de los empleos y negocios que genera en nuestro país. El siguiente, por favor. Los ejemplos de la demanda de insumos para la industria automotriz, es claro que donde se instala una planta automotriz, alrededor de la misma se instalan una serie de plantas de autopartes. Se habla que puede generar una planta automotriz hasta 30 y 40 plantas de autopartes en su alrededor de la misma. Un vehículo de combustión, y ahí lo menciono así porque cuando hablemos de las nuevas tecnologías veremos que esto va a cambiar. Un vehículo de combustión tiene más de 20 y tantas mil piezas o autopartes, y un vehículo eléctrico, y hacia donde tienden, esto tiene infinitamente menos número de piezas, pero obviamente piezas de un mayor valor en la mayoría de los casos. La siguiente, por favor. Los efectos indirectos de la industria automotriz, aquí es donde mencionábamos qué más tocamos en qué otros sectores, ¿no? El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Aquí estamos viendo alrededor de 103 más 133, casi 150 sectores, perdónenme, casi 150 empresas de los diferentes sectores que se ven beneficiadas por las negociaciones con el sector automotriz y por lo
que les genera. La siguiente, por favor. En este mapa estamos viendo la ubicación de las diferentes plantas, 24 plantas en toda la República, 12 marcas y localizadas en 12 estados. La proveeduría de la industria automotriz, otra vez, aquí hablamos de 600 proveedores, como le llamamos Tier 1, y 900 proveedores Tier 2, Tier 3. El Tier 1, Tier 2 o Tier 3 se refiere al tipo de pieza que cada uno de estos provee a las OEMs, como ustedes pueden apreciar en la parte más alta de la pirámide, somos las armadoras. Las armadoras son las que absorben de los diferentes fabricantes de autopartes que están divididos, reitero, en Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Cabe aclarar aquí, cosa que debía haber hecho al principio, que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz agrupa solamente a las empresas armadoras de vehículos, armadoras e importadoras de vehículos ligeros nuevos. Hay una asociación aparte para los fabricantes de autopartes, hay otra asociación aparte para las diferentes distribuidores de automóviles. La siguiente, por favor. La situación actual de la industria automotriz. En los últimos años, como pueden ustedes ver, hemos tenido una caída importante desde el 2019 a consecuencia del COVID primero. Fue una caída que pegó a la economía global y obviamente al pegarle a la economía global, esto afectó al sector automotriz en el mundo entero. Pero además, durante ese mismo año, durante el ya en el 2020, perdón, ahí se decretó el cierre de las armadoras por 2 meses. En México, por lo menos, tuvieron que suspender actividades porque no habían sido considerados como empresas esenciales. Se logró categorizarlas como empresas esenciales y luego ya pudieron seguir produciendo, pero sí tuvieron un paro de 2 meses aproximadamente las empresas automotrices en el 2020. 2021 pensamos que íbamos a mejorar mucho y la verdad es que fue prácticamente marginal. Hubo una caída en la producción, un crecimiento, un incremento, diría yo, que no, quizá no crecimiento porque se ve que es marginal en las ventas al mercado interno y un leve crecimiento en las exportaciones. Pero no son ni marginales si tomamos en cuenta la inflación del año, realmente vemos que no son nada halagüeños estos números. Hay diferentes factores que afectaron y que han tenido un juego importante en estas caídas. Y obviamente, reiteramos, si continuó la pandemia, obviamente tuvimos 3 días aproximadamente de falta de energía en algunos estados que tienen fabricación automotriz, en el norte de la República por la helada en Texas, y después viene un efecto todavía más fuerte con la falta de semiconductores a nivel mundial. Esto todavía lamentablemente no se corrige y continuará siendo un factor que limitará el crecimiento del sector automotriz muy probablemente, al menos durante la primera mitad de este año, y quizá veamos una especie de repunte hacia la segunda mitad. Ojalá se regularizara esto para la segunda mitad, pero pues no estoy muy optimista en ello. La siguiente, por favor. La venta de vehículos ligeros en el mercado interno, ya lo mencionaba yo, nada de qué estar orgullosos. Lamentablemente, aunque creció 6 punto y pico %, pues es realmente un crecimiento marginal, ¿no? Y esto es lo que pensamos que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, tanto las armadoras, las distribuidoras y el gobierno también para impulsar la venta de vehículos nuevos. No ayuda, y aquí pues tengo que comentarlo, no ayuda en este sentido la autorización que se está dando para legalizar los vehículos chocolate. Desde luego que afecta al mercado, que ya de por sí ha estado afectado. Siguiente, por favor. La producción de vehículos ligeros, aquí se establece cómo estuvo la producción en el año 2001. Cayó un poco, ligeramente mencionábamos, comparado con el 2020. Confiamos que este año va a incrementarse. La siguiente, por favor.
la exportación de vehículos ligeros. Aquí estamos nada más manifestando en las gráficas lo que ya habíamos comentado, cómo se han incrementado en la mayoría de estos casos, y esta creció ligeramente, pero reitero, ni siquiera marginalmente. Fue un crecimiento mínimo. Confiaremos y estamos seguros de que este año sí se incrementará de manera más importante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las perspectivas para este sector? Hay diversas, ya habíamos mencionado cómo se ha visto afectada la economía mundial, el tema del COVID, pero además existen diversos factores que son fundamentales y que afectan también el posible crecimiento de este sector. Los internos, pues son desde luego el crecimiento económico, el volumen del empleo, las políticas públicas, la reforma energética, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, las disposiciones del TEMEC y la disponibilidad de insumos y los cambios regulatorios. Y en los externos tenemos el crecimiento económico, la inflación también, las cadenas de suministro, la reestructura de la industria automotriz tradicional, la inversión extranjera, el desempeño de las ventas en los Estados Unidos. Estados Unidos absorbe casi el 80% de toda la exportación mexicana. Las políticas sobre emisiones y el sistema financiero global. O sea, es un sector que se ve muy afectado por todos estos factores, tanto internos como externos, y que de alguna forma restringen o impulsan su crecimiento. La siguiente, por favor. Las perspectivas para el 2023, bueno, el escenario base es que tengamos una recuperación gradual, que haya una reducción de alertas y confinamiento, que ahorita con la nueva cepa pues estamos viendo lo contrario. Ojalá que esto pase y pase pronto, y que, como algunos indican, sea el principio del fin, y esto nos ayude para tener una mejor segunda mitad de este año. Exista una recuperación del abasto de los semiconductores, como lo esperamos durante el 2022, pero primordialmente durante la segunda mitad, que haya un entorno regulatorio y financiero estables, que no estamos viendo eso lamentablemente ahorita en nuestro país. No considera un posible impacto de la reforma, no se considera el posible impacto de la reforma eléctrica. Estamos en ese proceso, hemos estado muy activos en incidir de alguna forma, de manera positiva, en la toma de decisiones sobre la reforma eléctrica. ¿Qué riesgos tenemos? Bueno, pues la persistencia de la pandemia, del desabasto de los suministros, o el entorno regulatorio sea adverso, que la reforma eléctrica sea aprobada en los términos en que se encuentra, la aprobación de Build Back Better, que es la iniciativa del presidente Biden para otorgar incentivos a automóviles eléctricos fabricados solamente en los Estados Unidos y solamente aquellos fabricados bajo ciertos sindicatos, y además otro incentivo más a todos los automóviles eléctricos que traigan batería hecha en los Estados Unidos, y la reducción permanente de los patrones de movilidad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las oportunidades y retos? Bueno, todos ustedes lo saben, se ha anunciado un cambio de tecnología de la industria automotriz para el año 2035 al 2050. Todas las armadoras a nivel global han tomado el compromiso de cambiar hacia automóviles eléctricos o híbridos. Pero no solo eso, también han tomado el compromiso de que las plantas armadoras solamente utilizarán energías limpias en la fabricación de estos vehículos. Vienen además otros cambios tecnológicos importantes, como son los vehículos autónomos, la conectividad, la electrificación, la movilidad compartida, la inteligencia artificial, el Big Data y el análisis de datos, la interfase, el blockchain, la impresión 3D y el Internet de las cosas. Todo esto forma parte de una u otra forma en el proceso de fabricación y de uso de un automóvil. La siguiente, por favor. Las oportunidades del TEMEC. Bueno, el TEMEC sin duda ha traído grandes oportunidades a México. No solo es la libre exportación hacia los Estados Unidos, con ciertas limitantes ahora porque así se ha establecido para el sector automotriz algunas limitaciones para la integración del valor regional de los automóviles, pero esto como tratado ha ocasionado la relocalización de muchas plantas
o de algunas plantas que hoy están buscando venirse a México para poder así atender el mercado de los Estados Unidos. El nearshoring también ha sido un factor fundamental para las armadoras, sobre todo tener más cerca todos sus proveedores para no estar dependiendo tanto de las incidencias de tiempo y de la logística en los puertos para llegar a sus armadoras que tienen en México, y el decoupling. Estos son puntos que han logrado voltear la atención de algunas empresas en posiblemente instalarse en México para poder para poder realizar sus procesos de fabricación aquí y tener los beneficios de exportar hacia los Estados Unidos bajo las condiciones que el TEMEC está ofreciendo. Debemos aquí sí de trabajar juntos todos para crear confianza en México, que nos ha estado faltando esto lamentablemente, pero tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguir buscando cómo atraer esta inversión que es tan importante, tan necesaria para nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, las industrias deben prepararse para enfrentar diferentes retos. En cuanto al TEMEC, pues ya mencionábamos el tema del contenido, valor de contenido regional. Ahorita también este proceso que acaba de iniciarse en relación al panel arbitral para determinar si México y Canadá tienen razón sobre la interpretación que los Estados Unidos pretende darle a el capítulo de la integración del contenido regional. Los autos eléctricos, bueno, aquí se habla también del problema que se ha causado en los Estados Unidos por los incentivos que el presidente Biden pretende dar. En el tema de las exportaciones, también cómo hacemos la diversificación de exportaciones como país, y en el tema de la proveeduría, pues el lograr contener dentro del país la mayor parte de la proveeduría que este sector requiere. Son retos, son oportunidades que tenemos por delante, pero esta industria siempre ha sido a base de retos y así ha seguido siendo exitosa. Pero ¿cuáles son las fortalezas que como industria México tiene? Primero, pues costos muy competitivos, una experiencia, casi 100 años estamos por cumplir el sector automotriz en México, una amplia red de proveeduría que ya se ha establecido en nuestro país, y lo más importante y más relevante es el talento. Creo yo que México tiene una mano de obra calificadísima para el sector automotriz, tanto es que algunas plantas armadoras presumen de que México tiene su planta de mayor calidad de autos de todo el mundo. Entonces, todo esto son factores fundamentales que dan fortaleza a este sector para continuar creciendo en nuestro país. Tenemos que hacer nuestro trabajo como asociación al comunicarlo adecuadamente hacia la actual administración para que también ellos vean estas fortalezas, esta importancia del sector y nos ayuden a continuar estando en México y creciendo en México para crear más y mejores empleos para los mexicanos. Adelante, por favor. En resumen, yo diría que la industria automotriz se ha visto muy afectada por los términos del COVID. La economía mundial obviamente enfrenta la problemática con diversos desafíos derivados del COVID. Creo yo en este punto que debido a que esta crisis económica se deriva de una crisis sanitaria, una vez que esta crisis sanitaria esté bajo control, la recuperación económica deberá de ser mucho más rápida. Luego la electrificación, la automatización y la sostenibilidad y la conectividad de los automóviles, esto es algo que ya vino, como decía yo, y que es una realidad. México debe de adecuarse para que esto llegue a nuestro país. Si México no tiene la infraestructura necesaria de la que hablamos para la electrificación de los vehículos y de las plantas que los producirán, se correría el riesgo de que en un momento dado estas plantas busquen otras opciones de países hacia dónde irse. Entonces, sin embargo, estas plantas, estas armadoras siguen confiando en México, siguen invirtiendo en México y saben que aquí pueden desarrollar adecuadamente su negocio y proveer al mundo de automóviles bien hechos en México. Ahí estaría una muy rápida y quizá demasiado conceptual presentación, pero con las ganas de platicar con ustedes y resolver si hay algunas dudas, con muchísimo gusto. Excelente, doctor. Muchísimas gracias.
muy objetiva, muy, digamos, enriquecedora de esta presentación. Y sí, ya tenemos algunas preguntas aquí y me voy a tomar la libertad de compartirlas con usted. José Manuel Palazuelos nos pregunta cuánto afecta la regularización de los llamados autos chocolates al sector automotriz. Y yo quisiera complementar, junto con este tema de los autos chocolate, junto con este tema de lo que no necesariamente estamos cumpliendo al 100% con el tratado del TMEC, y con esa amenaza constante que hay de la actual administración de nuestro gobierno, ¿cuáles serían, digamos, las amenazas claramente identificadas hacia el sector automotriz que pudieran cambiar estos extraordinarios planes, esta extraordinaria perspectiva que alcanzamos a vivir en los siguientes años? Pues muchas gracias por la pregunta, que se convierte en todo un tema después de las adiciones a la misma. Primero, ¿cómo afecta o qué tanto afecta la importación, la regularización de los autos ilegales? Y yo digo autos ilegales porque decirle chocolates es un término muy light. Son autos ilegales. Sí han sido introducidos y así se han. Y realizarlo ilegal ya lleva un grave problema de por sí. Esto va en contra es un rompimiento al Estado de Derecho. La inversión extranjera y nacional siempre buscan el respeto al Estado de Derecho. Y tomar una decisión de legalizar ilegal me parece que es contrario a esto y no abona en la confianza de la misma. Los números. Bueno, se habla de que en Baja California Norte habían cerca de 500,000. Hay muchos números que he leído, creo que muy pocos, yo no tendría un número exacto, porque precisamente son ilegales, no hay un conteo adecuado de los mismos, pero se habla de que pudiera llegar a 2 o a 3 millones. La afectación es gravísima, pero no solo al sector automotriz, claro que le pega a la venta de autos nuevos, autos económicos nuevos, y claro que le pega directamente a la venta de autos usados que se venden legalmente en el país. Y de esta forma se le afecta a un ciudadano que con sus esfuerzos se compró un automóvil usado legal, y de repente, si ese auto está dentro de los calificados para la legalización, esos autos van a bajar de precio. Entonces su capital ya se le redujo. Pero lo que es peor todavía, aquella gente que por tener escasos recursos acceda a estos vehículos que van a legalizarse, va a tener un problema grave, que es el tema de encontrar refacciones para los mismos. Y no estoy hablando de refacciones en las agencias, sino que son vehículos o a veces modelos que aquí no se producen y que obviamente no hay refacciones para las mismas, y cuando las hay, pues obviamente cuesta trabajo y acaban siendo mucho más caras. Y en esta extensión que me di yo en la respuesta, me perdí la última parte de la pregunta, perdóname. Me refiero particularmente a qué otra amenaza que pudiera haber expresado ya nuestra actual administración tiene ya identificada para la... Yo diría que pues yo no sé si es amenaza, pero no ayuda, es que no se crea confianza en la inversión cuando se mandan señales tan encontradas, ¿no? Mandas una reforma al servicio eléctrico de tal magnitud que no tiene una congruencia con hacia dónde va la tecnología global y la tecnología mundial. Nosotros acabamos de declarar que no estamos de acuerdo con la reforma eléctrica, precisamente porque vemos en riesgo el que México siga sumándose al crecimiento de la tecnología del mundo, por lo que ya les mencionaba yo. Hay compromisos del sector automotriz del año 2035 al 2050 de esta producción. Perdimos el audio, posiblemente hay una desconexión por ahí. ¿Podemos checar, Jimena? Claro que sí, ya lo estoy checando. Denme un segundo. Un segundito, doctor, parece que perdimos el audio. Vamos a tratar de recuperarlo sin problema. Seguramente la llamada se cortó o concluyó.
Ahí está. Bueno. Listo, doctor. Sí. Ahí estamos, no pasó nada. Del audio. Una disculpa. Bueno, rápidamente, sí se ha visto afectado, obviamente, la inversión, no solo en el sector automotriz, en muchos sectores, porque no hay una congruencia cuando se establecen legislación como las modificaciones ley eléctrica, en la cual manifestamos que no estamos de acuerdo con la misma y hemos establecido las razones por las cuales no estamos de acuerdo. Creemos que el gobierno debe trabajar de la mano y hemos ofrecido y seguimos ofreciendo nuestra mano para trabajar de la mano con ellos en mandar señales claras a los mercados internacionales, señales de apoyo a la inversión y de respeto al Estado de Derecho. Esa es la clave, creo que no está tan difícil. Sin embargo, pues hay decisiones que a veces sí lo afectan. Lo creo. Muy bien, pasando al tema de los automóviles eléctricos y de la gran oportunidad que esto implica. En el futuro sabemos que para el 2035, ¿no? Hay un compromiso de todas las automotoras de construir solo autos eléctricos. Leí por ahí que para el 2040 la mitad de los autos circulando en el mundo serán eléctricos y demás. Realmente, ¿qué oportunidad tiene México ante esta perspectiva? Al corto, mediano y o largo plazo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, México ya produce autos eléctricos, algunas de las armadoras ya los fabrican en México y eso creo que es también una vez más muestra de nuestra capacidad. Pero la oportunidad para México como país es el ponernos las pilas a empezar a fabricar autopartes para este tipo de vehículos, partes esenciales como va a ser la batería, por ejemplo. Esto va a ser fundamental, ¿no? El tema del litio que está por ahí en la reforma eléctrica también es parte importante hacia el futuro, porque va a ser un factor fundamental para el movimiento de los vehículos después del 2050, ¿no? Entonces, ahí creo que son de las oportunidades que tiene, pero tenemos también el reto gigantesco de tener la infraestructura necesaria lista para cuando esta tecnología ya esté implementada al 100% y no quedarnos fuera del reitero, de ir hacia el futuro con el resto del mundo. Recuerdo allá en mi juventud la marca Rambler, supongo que usted también la recuerda. ¿Será esta una oportunidad para tener una marca nacional, una automotora nacional otra vez? Sí, yo creo que oportunidades hay y las ha habido. El tema, yo creo, también es que ha crecido y ha sido tan grande el detonante del sector automotriz a nivel global que no hemos, o quizá no se ha logrado como grupo empresarial mexicano, conjuntar todos los esfuerzos para hacerlo, porque hoy el tema no es fabricar un automóvil, es cómo lo voy a fabricar, cómo lo voy a distribuir a nivel mundial. Y no solo eso, qué red de distribuidores y de talleres y de refacciones voy a poner a nivel mundial. Entonces son implicaciones que no hemos visto inclinación de algún grupo mexicano irse hacia ese lado. Hay, sin embargo, grupos muy importantes de fabricantes de autopartes que tienen fábricas en México y en los Estados Unidos, grupos mexicanos, reitero, que tienen fábricas en México y en los Estados Unidos. Creo que son los que han crecido en ese sentido, pero no sé si tengan apetito por la fabricación de automóviles también. Muy bien. Y paralelo a todo esto, la tecnología sigue siendo de las suyas. ¿Será esto llamado Mobility as a Service otro detonador de variantes a la economía relacionada con la industria automotriz? ¿O será una amenaza? ¿O cómo contribuirá o cómo se integrará en todo el sector este concepto? No, yo creo que es un detonador de variantes y muy interesante, porque todo esto lo que tiende es dar un mejor servicio a
todos los consumidores y obviamente con un ambiente mucho más limpio. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad, un crecimiento hacia algo mucho, pero mucho mejor y obviamente mayor comodidad en el caso de los consumidores de los automóviles o del servicio del transporte. Entonces yo así lo veo. Realmente vamos mejorando y vamos mejorando por mucho. Este va a ser un cambio más radical porque se va a hablar, reitero, del cambio de tecnologías, pero también de los automóviles autónomos, ¿no? Entonces estamos cambiando todo el concepto de los vehículos como tradicionalmente los concebimos. Una pregunta muy puntual de Rodrigo Llanos. ¿Las armadoras mexicanas están cumpliendo con los sueldos establecidos en el TIMEC? Sí, claro, claro. Todas las armadoras tienen un plazo para cumplir con todos los requisitos establecidos en el tratado y están adecuándose al mismo. Mencionó usted digamos, la posición de la asociación ante la reforma eléctrica. ¿Podría convertirse en un obstáculo para las armadoras instaladas en el país si se consideran o que se consideren energías limpias? ¿Es un tema toral en esto de la reforma? Bueno, va a ser un tema toral si no hubiera las suficientes energías limpias, ¿no? Esa es nuestra preocupación, que haya energía limpia suficiente y competitiva, a precio competitivo, porque si no, pues son dos factores que sí afectarían en cualquier país, ¿no? No nada más en México. Si no existe este tipo de energía y no existe en cantidades suficientes y en precio competitivo, pues obviamente cada quien estará buscando las opciones más competitivas para ello. Ya. El buen Pepe Treviño nos pregunta, ¿existe alguna coincidencia o un punto de coincidencia entre México y Canadá sobre la forma de contrarrestar la política de estímulos a los autos eléctricos en Estados Unidos, así como la estrategia para llevarlo a cabo? A ver, ahí voy a quizá responderla de otra forma, que los incentivos para la compra de vehículos nuevos siempre son importantes y todos estamos de acuerdo en que haya incentivos a la compra de vehículos eléctricos nuevos. Eso no hay duda en ningún país, por lo menos México, Estados Unidos y Canadá. Lo que no estamos de acuerdo es que estos incentivos se hagan de manera discriminatoria, solamente para aquellos hechos en los Estados Unidos y por ciertos sindicatos, o solamente para aquellos que traigan una batería hecha en los Estados Unidos. Ahí no estamos de acuerdo porque el tratado justamente lo que está buscando es esta integración regional de Norteamérica. Y para eso se negoció y para eso hay un capítulo sobre el sector automotriz. Entonces ahí es donde está la diferencia primordial entre los Estados Unidos frente a México y Canadá. Ahí no hay diferenciación entre México y Canadá. Creo que hemos manifestado en los Estados Unidos nuestra postura al respecto de los dos países. Y aquí es una pregunta de un servidor. ¿Existe comunicación efectiva entre los presidentes de las asociaciones norteamericana, Estados Unidos, Canadá y México en estos temas? ¿También hacen fuerza ante el gobierno o los gobiernos de estos tres países para normar, para balancear los acuerdos? A ver, en los temas que no son prohibidos por las leyes de competencia o el antitrust, sí tenemos una comunicación muy efectiva. Yo me acabo de reunir esta semana precisamente en Washington con el presidente de la asociación que reúne a las armadoras americanas. Cada semana tenemos llamada, o cada 2 semanas, dependiendo los temas, con las asociaciones de Canadá y de Estados Unidos automotrices para tratar los temas comunes que sí podemos tratar como asociaciones. Sí tenemos una comunicación permanente en temas de interés mutuo. Ya. Muy bien, pues estas son las preguntas que tengo aquí documentadas. Si alguien tiene en este momento alguna pregunta que quisiera hacerle directamente al doctor Sosaya, puede abrir su micrófono y hacerla. Tenemos unos cuantos minutos antes de nuestro cierre.
Y si no hay alguien por ahí que quiera levantar la mano, no sean tímidos, por favor. ¿Eh? ¿Qué tal? No, la verdad, doctor, muy objetiva la presentación. Supongo que podemos contar con ella. No hay información sensible, es algo público. Sí, con mucho gusto. Para poder entonces distribuirla entre nuestros miembros, amén de esta grabación que vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y sin más, pues le pido a Rodrigo Llanos, nuestro presidente, que pues nos comparte algunos comentarios a lo que hemos escuchado y nos dé unas palabras de cierre. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Pues muchas gracias, Jesús. Doctor Sosaya, es para nosotros un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por esta presentación tan objetiva, tan ejecutiva. Realmente se fue a tocar los puntos torales de todo el sector que sin duda pues es uno de los sectores que en las últimas décadas ha sido más exitoso en México. Recuerdo los años en los 70s y todavía 80s en los que el 80% de las exportaciones de México eran de petróleo, ¿no? Y bueno, pues hoy en día esto en una buena medida, gracias al desarrollo y al impulso de la industria automotriz, pues se ha cambiado drásticamente, ¿no? Y bueno, pues esta contribución que nos mostró en la presentación de 78 mil millones de dólares de divisas que se traen a México por este sector, pues es importantísimo, ¿no? Muchas gracias por su presentación, muchas gracias por su tiempo. También agradezco a su asistente, la señorita Jimena Sánchez, por todo el apoyo que nos dio para armar esta presentación, y de una forma especial a nuestro socio fundador y buen amigo José Treviño por habernos puesto en contacto. Nos dará mucho gusto que en un futuro nos acompañe nuevamente para seguir hablando de esta industria tan dinámica y tan importante para nuestro país. Pues muchísimas gracias. Les pido a todos, por favor, prender sus cámaras y sus micrófonos, y vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Sosaya por esta interesante plática que nos compartió. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Una gran disculpa por las fallas técnicas y por lo arrebatado a veces de mi presentación. Puse un poco nervioso por tanta falla, pero espero que hayan alcanzado a escuchar. Y bueno, ya con la presentación en sus manos tendrán más elementos ahí para ver la realidad del sector automotriz. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buenas noches. Al contrario, doctor. Buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto de verlos. Buenas noches a todos. Amigos, Buenas noches. cuídense, hasta Gracias. luego.